La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Castadeu con una calma extraña, casi inquietante. Las calles, que solían llenarse de murmullos suaves y pasos lentos de los vecinos que regresaban a casa después de un día largo, estaban extrañamente desiertas. Solo el viento, arrastrando las hojas secas por el suelo empedrado, parecía tener el valor de moverse. Era una noche fría, una de esas noches que parecen guardar un secreto doloroso en el aire. En medio de aquel silencio pesado, un brillo anaranjado comenzó a aparecer a lo lejos, como si el horizonte se hubiera abierto para revelar un fuego antiguo, primitivo, casi vivo. Ese resplandor, primero tímido, luego creciente, iluminó el cielo oscuro como una herida abierta. Y fue entonces cuando los primeros vecinos, sobresaltados, salieron a las puertas de sus casas. Algunos se persignaron, otros quedaron paralizados, porque el fuego no venía de cualquier lugar. Venía de la iglesia del pueblo. Aquella iglesia, levantada hace más de un siglo por las manos callosas de los abuelos de Castadeu, había sido el refugio espiritual de miles de personas. Allí se celebraron bautizos, misas, bodas, despedidas. Allí muchos encontraron paz, consuelo y esperanza. Era el corazón del pueblo. Y esa noche, ese corazón ardía en llamas. Pero lo que más sorprendió y estremeció a quienes despertaron con el rugido del fuego no fue solamente la tragedia del incendio. Fue la figura que vieron frente a las puertas del templo ardiendo. Un hombre mayor, encorvado, con la mirada perdida y el rostro iluminado por el reflejo naranja de las llamas. Era don Esteban, el hombre del que todos hablaban, pero con el que casi nadie conversaba. A sus 83 años, don Esteban era conocido en Castadeu como el ateo más terco del pueblo. Un hombre que vivía solo, apartado de todos, cargando una amargura tan antigua como sus propias arrugas. Nunca se le veía sonreír, casi nunca se le veía hablar. Caminaba con paso lento, apoyado en su bastón de madera, siempre con la mirada fija en el suelo, como si cargara un peso que nadie podía ver. Desde la muerte de su esposa, hacía más de 5 décadas, su corazón se había vuelto piedra. Y con la pérdida posterior de la relación con su único hijo, una herida que él mismo nunca supo cómo cerrar, terminó perdiendo la fe, la esperanza, y hasta el deseo de seguir adelante. Para él, Dios había sido injusto. La vida, cruel. Y la iglesia era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Sin embargo, esa noche algo había cambiado dentro de él. Algo oscuro, pesado, que nadie en el pueblo pudo imaginar. Con las manos temblorosas pero decididas, don Esteban había llegado hasta las puertas del templo con una antorcha en la mano, como si llevara consigo una decisión tomada hacía mucho tiempo. El fuego que se veía a lo lejos no había sido un accidente. No había sido un rayo, ni un cortocircuito. Ese fuego había sido encendido por aquel anciano de mirada triste y alma cansada. «¿Qué estás haciendo, don Esteban?», preguntó una vecina temblando, sin atreverse a acercarse. Pero él no respondió. No podía. Su garganta estaba cerrada por una mezcla de rabia, miedo y dolor acumulado durante décadas. Y mientras el fuego consumía la madera, los bancos, las paredes y los vitrales que alguna vez iluminaron las misas del pueblo, nadie podía imaginar que todo aquello tenía una raíz aún más profunda. Lo que don Esteban había hecho no era un acto de maldad. Era un grito desesperado de un hombre que se sentía completamente solo. Un hombre que había recibido, una semana antes, la peor noticia de su vida. Su hijo, a quien no veía desde hacía 20 años, estaba al borde de la muerte. Aquel anuncio había abierto una herida que nunca sanó. Y en su confusión, en su dolor, en su resentimiento hacia Dios, don Esteban creyó, erróneamente, que destruyendo la iglesia podría, de algún modo, desafiar al cielo. Era su forma de decir: si tú me lo quitaste todo, yo también te quitaré algo. Pero lo que él no sabía, lo que jamás habría imaginado a sus 83 años, era que precisamente esa noche, en medio de su peor decisión, San Judas Tadeo ya estaba preparando un milagro que cambiaría su vida para siempre. Cuando las llamas comenzaron a rugir como una bestia viva, consumiendo el interior del templo, un brillo diferente surgió detrás del humo. Los vecinos, entre gritos y lágrimas, lo verían después. Algo dentro de la iglesia no se quemaba. Algo permanecía intacto. Algo imposible. Pero ese misterio, esa señal divina, sería revelado muy pronto. Y transformaría al hombre más incrédulo de Castadeu en alguien completamente nuevo. Porque a veces, los milagros no llegan cuando lo merecemos. Llegan cuando más necesitamos ser salvados. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante.
Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. El ateo que cargaba un pasado oscuro. A lo largo de las décadas, todos en Castadeu habían escuchado alguna historia sobre don Esteban, pero casi nadie conocía la verdad completa. Parecía un hombre que había nacido viejo, cansado, con los hombros caídos por un peso que no pertenecía al cuerpo, sino al alma. Y aún así, hubo un tiempo en el que él también sonrió, en el que también soñó, en el que creyó que la vida tenía algo bueno reservado para él. Pero ese tiempo quedaba tan lejos, que hasta él mismo lo recordaba como si fuera la vida de otra persona. Don Esteban llegó a Castadeu cuando tenía poco más de 30 años, acompañado de su esposa, doña Isabela, una mujer dulce, de mirada tranquila y voz suave. Ella había sido su tesoro más grande, su luz en los días grises, la única capaz de calmar la tormenta que él llevaba dentro desde joven. Se instalaron en una pequeña casa cerca del campo, donde el aroma de las flores silvestres llenaba el aire cada mañana. Los vecinos los recuerdan como una pareja sencilla, pero profundamente unida. Fue con ella que don Esteban se acercó por primera y única vez a la fe. Isabela era devota, especialmente de San Judas Tadeo, y todos los domingos lo invitaba a acompañarla a la iglesia del pueblo. No porque quisiera obligarlo, sino porque creía que a su marido le hacía falta un poco de paz. Y aunque Esteban no lo decía, aquellos momentos sentado a su lado, escuchando la voz del sacerdote, que en aquel tiempo también era el querido padre Ignacio, más joven, con menos arrugas y más energía, le daban un descanso extraño al corazón. Pero la vida, caprichosa y dura como solo la vida puede ser, le arrebató aquella luz demasiado temprano. Doña Isabela enfermó en cuestión de meses, y ningún médico de la región pudo salvarla. Don Esteban, desesperado, llegó a hincarse frente al altar de la iglesia, algo que nunca había hecho. Allí, con los ojos rojos y el alma desgarrada, le suplicó a Dios: «No me la quites, te lo ruego». Pero Isabela, aún rodeada de oraciones, partió de este mundo. Aquel día, una parte de don Esteban murió con ella. Desde entonces, dejó de creer. No volvió a cruzar las puertas de la iglesia. No volvió a mirar una imagen sagrada. No volvió a pronunciar la palabra Dios sin sentir un nudo en la garganta. Y lo peor, comenzó a alimentar un resentimiento silencioso que creció con los años, como una raíz venenosa que se extiende bajo la tierra sin que nadie la vea. Con el tiempo, él y su hijo, un joven inquieto llamado Mateo, se distanciaron. Mateo quería entender a su padre, quería abrazarlo, quería curar esa herida invisible, pero Esteban no le permitía acercarse. Se volvió un hombre duro, inaccesible, frágil por dentro, pero áspero por fuera. Las discusiones entre ellos se hicieron frecuentes, hasta que un día, después de una pelea particularmente dolorosa, Mateo se marchó del pueblo. «No me busques, papá, hasta que quieras volver a vivir». Esas fueron sus últimas palabras. Y desde entonces, silencio. Pasaron 20 años. 20 años en los que Esteban vivió completamente solo. 20 años en los que no volvió a saber nada de Mateo. 20 años en los que cada día pesaba más que el anterior. La gente de Castadeu lo veía caminar por las calles con su bastón, siempre mirando al suelo, siempre murmurando algo entre dientes, como si discutiera con un enemigo invisible. Algunos le tenían lástima. Otros le temían. Otros preferían no cruzarse con él. Pero todos coincidían en algo. Don Esteban era un hombre que había perdido la batalla contra su propia vida. Con los años, dejó de hablar con casi todos, excepto con el viento y con sus propios recuerdos. Cada vez que escuchaba las campanas de la iglesia repicando en día de fiesta, apretaba los dientes. Cada vez que veía a alguien entrar con fe, sentía un ardor en el pecho que no sabía si era rabia o dolor. A los 83 años, su rutina era siempre la misma. Despertar, sentarse en su viejo sillón, mirar por la ventana durante horas y caminar lentamente hasta la plaza para alimentar a las palomas. Era su manera de sentir que aún tenía algún propósito, aunque mínimo. Pero dentro de él había algo más oscuro, más profundo. Una herida abierta que nunca cicatrizó. La pérdida de Isabela. La partida de Mateo.
el resentimiento contra un Dios al que culpaba por todo. Y entonces, como si la vida quisiera ponerle otra prueba, llegó la noticia que rompió su alma envejecida. Mateo estaba hospitalizado, al borde de la muerte. Un accidente grave, una situación crítica, y un océano de culpa golpeando de nuevo su corazón. Don Esteban sintió como si el mundo se desmoronara una vez más. Se buscó en el espejo, y no encontró a un padre, sino a un extraño. Un hombre que había destruido su familia con el silencio. Un hombre que había dejado que su dolor incendiara cada rincón de su vida. Y fue entonces cuando, lleno de confusión, rabia y una tristeza imposible de nombrar, tomó la peor decisión de su existencia. Vengar su sufrimiento quemando la iglesia de Castadeo. La iglesia donde Isabela había orado por él. La iglesia de donde había alejado a su hijo. La iglesia que él creía que simbolizaba el abandono de Dios. Don Esteban no quería destruir un edificio. Quería destruir aquello que lo enfrentaba a la verdad que más temía. Que todo el odio que cargaba no lo había salvado de nada. Solo lo había dejado completamente solo. Por eso, cuando se acercó al templo aquella noche, con la antorcha en la mano, no lo hacía como un hombre que quiere hacer daño. Lo hacía como un hombre que ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra su propio dolor. Pero lo que él no sabía, lo que jamás habría imaginado, era que al tocar ese fuego, no sería él quien quemaría su pasado, sino Dios, a través de San Judas Tadeo, quien quemaría su oscuridad para darle una última oportunidad de renacer. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor. Y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. La decisión fatal. Durante años, don Esteban había vivido dentro de una sombra que él mismo había construido. Cada día se levantaba sintiendo que el mundo había perdido el color desde la muerte de su amada Isabela y la partida de su hijo Mateo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los pocos vecinos que lo observaban desde la distancia, era que su soledad no era solo física, era espiritual, emocional, existencial. Era el tipo de soledad que no se cura con compañía, sino con perdón. Y ese perdón, él nunca había sabido concedérselo. Una tarde fría, mientras se sentaba en su sillón gastado, un golpe seco en la puerta lo hizo levantarse con esfuerzo. Abrió lentamente, esperando ver a o carteiro o algún vecino pidiendo un favor. Pero era un mensajero del hospital regional. Un joven nervioso, de unos 20 años, que parecía incómodo de estar allí. ¿Usted es don Esteban Ramírez? Sí. ¿Qué quiere? Vengo del hospital San Miguel. Tengo una noticia sobre su hijo. Esas palabras, su hijo, golpearon su pecho como una piedra lanzada desde muy cerca. Hacía más de 20 años que no escuchaba ese nombre en voz alta, pronunciado por alguien más. Mateo, el niño que un día había corrido por los campos de Castadeo. El adolescente con ojos inquietos que había buscado cariño en un padre que no podía darlo. El hombre que decidió irse para salvar su propia alma del sufrimiento ajeno. El joven continuó con voz baja. Tuvo un accidente grave. Su estado es crítico. Hay pocas esperanzas. Y entonces, silencio. El mensajero se marchó, dejando a don Esteban de pie en la puerta, con el sobre en la mano, temblando. No supo cuánto tiempo quedó inmóvil, pero su respiración se volvió agitada, su visión borrosa, el mundo entero girando como si las paredes estuvieran colapsando a su alrededor. Entró en la casa, cerró la puerta con fuerza y dejó que su cuerpo cayera en la silla. Allí, solo, con la carta del hospital en el regazo, sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Era un dolor diferente al de la pérdida de Isabela. Más profundo, más insoportable. Porque esta vez, él sabía que era responsable. Las palabras del médico escritas en aquella carta lo atravesaron. Estado crítico. Necesita autorización familiar. Riesgo vital. Eran términos que cualquiera entendería, pero para él significaban una sentencia. Podría perder a tu hijo, y ya no habrá segunda oportunidad.
Su mente comenzó a llenarse de recuerdos que él había intentado enterrar. La voz de Mateo de niño llamándolo papá. Las veces en que Mateo intentó acercarse y él, endurecido por el luto, lo rechazó. El día en que Mateo dejó la casa con una mochila al hombro y lágrimas en los ojos. Y entonces surgió la culpa. La culpa que había evitado durante décadas. Esa culpa lo quemó más profundamente que el fuego que él. Don Esteban se levantó, respirando agitadamente, caminando de un lado a otro como un animal atrapado. Miraba la carta, miraba la fotografía vieja de Mateo que aún guardaba en un cajón, miraba hacia el techo como si Dios estuviera allí, observándolo desde arriba. ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? Gritó con una voz quebrada, que nadie fuera de su casa escuchó. ¿Dónde estabas cuando perdí a Isabela? ¿Dónde estabas cuando mi hijo se alejó de mí? ¿Dónde estás ahora? Dime. Pero no hubo respuesta. Al menos, no una que él pudiera escuchar. Esa noche, don Esteban no durmió. Caminó por la casa oscura, revisitando memorias dolorosas, sintiendo que la desesperación crecía como una ola que estaba por arrastrarlo. En algún momento de la madrugada, cayó de rodillas en el piso frío, con el rostro entre las manos, sollozando como no lo había hecho desde joven. No lloraba solo por Mateo. Lloraba por todas las oportunidades perdidas. Cuando el sol salió, él ya no era el mismo. Algo en su interior se había torcido, inflamado por la culpa y por una lógica distorsionada que solo el sufrimiento profundo puede crear. En su mente envejecida, comenzó a surgir un pensamiento oscuro, pero claro como una orden. Dios me quitó todo. Me quitó a Isabela. Me quitó a Mateo. Me quitó las ganas de vivir. Y ahora está por quitarme lo último que me queda. Ese pensamiento creció y creció durante el día, acompañado por un resentimiento que él nunca había procesado. Era como si todas las heridas de su vida se combinaran en un único punto de dolor insoportable. A medida que caía la tarde, don Esteban se levantó con una decisión silenciosa. Abrió un viejo baúl de herramientas, sacó una linterna de queroseno que usaba décadas atrás, y la llenó con manos temblorosas. La mecha absorbió el líquido como si esperara desde hacía años aquel momento. Si Dios quiere quitarme lo que amo, murmuró, entonces yo también le quitaré lo que él ama. Eran palabras duras, erradas, pero nacidas de una alma desesperada. Cuando llegó la noche, se colocó su viejo abrigo gris, apoyóse en su bastón y comenzó a caminar lentamente por las calles silenciosas de Castadeu. Cada paso parecía acompañarlo de ecos invisibles. Isabela, Mateo, soledad, culpa, dolor, abandono. El aire estaba frío, pero él no lo sentía. Solo sentía el peso de la antorcha que llevaba escondida bajo el abrigo. Un peso que no era físico, era moral. Una carga de ira acumulada durante décadas. Cuando llegó frente a la iglesia, aquel lugar que alguna vez había visto como un refugio, y luego como un recordatorio doloroso, se quedó de pie durante varios minutos, mirando la puerta cerrada. Las sombras de los árboles se movían lentamente sobre la fachada, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Don Esteban respiró profundamente. Su corazón golpeaba el pecho con fuerza. Su mente gritaba. Y en su interior, una frase se repetía una y otra vez. No tengo nada que perder. Entonces, encendió la mecha. La pequeña llama danzó frente a sus ojos cansados, reflejándose en las lágrimas que él no notó que caían. Y caminando con una mezcla de rabia, dolor y resignación, lanzó la antorcha hacia el interior del templo. El fuego se encendió. Primero pequeño, luego un rugido. Y con él, comenzaba no solo la destrucción de un edificio, sino el punto de partida de un milagro que él nunca habría imaginado. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. La noche que cambió todo. La noche siguiente al incendio de la pequeña iglesia de San Miguel del Valle fue una das más silenciosas que aquel povoado tinha vivido en décadas. Una calma estrana, quase pesada, parecíase espalar pelas rúas estreitas. As pessoas camineiam baixando a voz, como se un acontecimento sagrado ou terrível estivese para acontecer. Todos falaban do mesmo asunto. Que pasará con don Ernesto? A noticia de que o idoso ateu de 83 anos,
Depois de queimar a igreja, había desmayado e sido levado ás presas ao hospital. Se espalara como fogo en pala seca. No hospital municipal. Clara, súa fila, permanecía sentada ao lado da cama. O cuarto estaba quase completamente escuro, iluminado apenas por unha lámpada fraca que lancaba sombras amareladas nas paredes. O barulho distante de pasos e máquinas de monitoramento daba aquele ambiente tom inquietante. Don Ernesto, pálido, respiraba con dificuldade. Seus ollos, antes cheios de dureza e descrenca, estaban agora fechados, presos en sono profundo que ninguén conseguía explicar. «Papá, por favor, despierta», murmuraba Clara, apertando súa mão magra e fría. O médico había dito que seu desmaio non tinha explicación clara. Seu coração estaba estável, o cérebro sem sinais de AVC. E ainda assim, Don Ernesto não acordava. Era como se estivesse preso entre dois mundos. Clara tentaba ser forte, mas no fundo temía que aquele fosse o preco por anos e anos de rebeldia espiritual, de dor reprimida, de feridas que ele jamais deixou cicatrizar. Ela se lembraba das veces em que pediu para que ele fosse à igreja com ela, ao menos para momento de silencio. Ele sempre respondia com sarcasmo. «Hija, Dios no existe. Si existiera, ya me habría dado alguna prueba». Mas naquela noite, algo invisível parecía rondar o cuarto. Uma presença diferente, suave, quase impossível de explicar. A temperatura mudou levemente, como uma brisa fresca que atravessou as cortinas mesmo com as janelas fechadas. Clara levantou os olhos, sentindo o arrepio percorrer sua nuca. «Que foi isso?» murmurou. E então aconteceu. A porta do quarto rangeu sozinha, abrindo-se devagar. Clara endireitou o corpo, assustada. «Hola? Hay alguien aí?» Mas ninguém respondeu. No mesmo instante, pequeno brilho azul esverdeado comecou a surgir na parede oposta à cama. Fraco no iniciou, mas ganando forca como uma chama suave dancando no ar. Clara se levantou, como coracao acelerado, mas incapaz de moverse para trás. Era como se algo en seu interior dissesse, «No tengas miedo». A luz foi se transformando, lentamente, en uma figura. Primeiro o contorno, depois tracos mais definidos, até que Clara pode ver claramente. Era a imagen de San Judas Tadeo, não como estatua ou pintura, mas como uma figura viva, luminosa, sólida, porém espiritual. Seus olhos tinham profundidade e paz. Seu rosto carregava compaixão, não julgamento. Clara caiu de joelhos, chorando sem entender. «San Judas, por quê? Por que estás aqui?» A figura levantou a mão lentamente, apontando para Don Ernesto. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. O corpo do velho comecou a mover-se, como se despertasse de sono doloroso. Seus dedos reagiram, sua respiração ficou mais profunda. Seu rosto, antes tenso, relaxou como se uma carga de décadas tivesse sido retirada de seus ombros. Clara colocou as mãos na boca, sem acreditar. «Papá, papá», chamou, entre solucos. «Puedes oírme?» Don Ernesto abriu os olhos devagar, como alguém que desperta de longo pesadelo. Seus olhos, porém, não estavam como antes. Já não carregavam amargura, mas uma mistura de confusão, medo e algo novo, vulnerabilidade. Ele olhou em volta, procurando entender onde estava. E então, viu a figura luminosa ao lado da cama. Seus olhos se arregalaram. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Susurrou, com a voz fraca. «Estou muerto?» San Judas deu passo à frente, aproximando-se do idoso. Sua presença não o queimava, não o assustava. Era suave, acolhedora. A figura estendeu a mão, tocando de leve o peito de Don Ernesto. En aquele instante, uma onda de calor atravessou o corpo do velho, como se algo adormecido dentro dele tivesse sido finalmente despertado. Ele comecou a chorar. Não o choro comum, mas o choro de décadas. De dor acumulada. De pecados que ele nunca teve coragem de encarar. De mágoas que escondía até de si mesmo. De uma vida inteira acreditando que estava sozinho. Clara segurou sua mão, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto também. «Papá, estás vivo, estás aqui. Dios te ha dado outra oportunidade». Don Ernesto virou o rosto lentamente para a figura luminosa. «San Judas, ¿por qué yo? ¿Por qué ayudar a un hombre como yo, que quemó una iglesia, que negó todo lo sagrado?» A figura não respondeu com palavras. A resposta aconteceu de outra maneira. A chama azul esverdeada se expandiu ligeiramente,
envolvendo os dois. Pai e fila, emueme calor inexplicável, como se o proprio ar fosse feito de misericordia. E don Ernesto sentiu algo que não podía explicar. Perdão que ele jamais buscou. Amor que ele nunca achou que merecía. Uma paz que não sentia desde que era menino. E então ele entendeu. Aquele não era castigo. Era chamado. Chamado de volta. De volta para Deus. De volta para aquilo que sua alma negou por tanto tempo. De volta para a verdade que nenhum fogo poderia apagar. A figura de San Judas comenzó a desaparecer lentamente, disolviéndose en luz até sumir por completo. A temperatura do quarto voltou ao normal. A porta se fechou suavemente, como se nada tivesse acontecido. Clara enxugou as lágrimas e apoyou a cabeça no peito do pai. Papá, Dios te ha tocado. Lo sé, lo vi. Don Ernesto respiró fundo, ainda trémulo. Hija, yo vi algo. No sé cómo explicarlo. Pero, no estoy solo. No más. E pela primeira vez en muitos anos, Clara viu nos olhos do pai algo que nunca pensou que vería novamente. Esperança. Aquela noite não apenas mudou a saúde de Don Ernesto. Mudou sua alma. Mudou seu futuro. Mudou tudo. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El milagro que nadie esperaba. La mañana después de aquella noche inexplicable en el hospital de San Miguel del Valle, el sol parecía iluminar el pueblo de una manera diferente. Los habitantes caminaban con una sensación extraña en el aire, como si algo sagrado hubiera pasado muy cerca de ellos, aunque no supieran exactamente qué. No era rumor, no era chisme, era una inquietud que todos sentían, pero nadie conseguía describir. Quizá, en algún nivel, todos intuían que el destino del viejo don Ernesto Valdés, el ateo más duro y resistente del pueblo, estaba cambiando. En la habitación del hospital, el silencio estaba lleno de significado. Clara, sentada en una silla de madera junto a la cama, aún no conseguía dormir. Seus olhos estaban vermelhos de tanto chorar durante a noite, mas no fundo había uma luz de esperança, algo que ela não via há muitos anos. Don Ernesto, recostado na cama, não parecía o mesmo mem que había queimado a igreja 2 dias antes. Seu rosto, antes marcado por dureza e revolta, agora estaba sereno. Até suas rugas parecían ter mudado de forma. Ele respiraba fundo, como se cada inspiração fosse o novo começo. O relógio na parede marcaba 7:12 da manhã quando o médico, Dr. Ramírez, entrou no quarto com sua prancheta. Ele costumava ser muito direto, o mem sem tempo para sutilezas. Mas ao ver o estado de Don Ernesto, despertou, calmo, firme, ficou sem palavras por alguns instantes. Don Ernesto, ¿cómo se siente esta mañana? Preguntó finalmente. O idoso viró o rostro devagar. Doctor, no sé cómo explicarlo. Me siento liviano. ¿Liviano? Sí, como si hubiera soltado algo que me estaba matando por dentro. O médico Francio atesta, olando os exámenes. Sus signos están perfectos. Más perfectos de lo que esperábamos para su edad. Su corazón está funcionando mejor que anoche. No tiene sentido médico. Clara observó en silencio, sabendo a verdade que o médico tal vez nunca acreditaría. Aquilo não era obra da medicina. Era o milagre que ela tinha testemunhado com seus próprios olhos. Quando o médico saiu, Clara se aproximou do pai e segurou sua mão. Papá, ¿recuerdas lo que sucedió anoche? Don Ernesto fechou os olhos por alguns segundos, como se buscase as palavras certas. Sí, hija, lo recuerdo todo. Pensé que estaba soñando, pero no era un sueño. Clara respiró fundo. San Judas estuvo aquí, papá. Los dos lo vimos. Sí, él estuvo aquí. Yo lo sentí, lo vi. Su voz tremía. Fue como si me mirara por dentro. Como si conociera cada cosa que hice mal, cada odio, cada rechazo, cada blasfemia. Y aún así, no me castigó. Lágrimas comenzarán a escorrer pelo rostro de don Ernesto. Clara, toda mi vida creí que Dios era un invento, que la fe era una ilusión.
Pero esa luz, ese calor, esa presencia. No puedo explicarlo, pero me sentí amado por primera vez en décadas. Clara choró a oír aquellas palabras. Algo que esperó toda su vida. O milagre se estende alem do hospital. En cuanto hizo, do lado de fora, o povoado comecaba a se reunir. A noticia de que don Ernesto había acordado se espalara. Nao apenas acordado, más transformado. Algunos moradores, especialmente aquellos que se revoltaran como incendio, estaban indecisos. ¿Cómo reagirían a ver o mem que queimó a igreja? Algunos querían justica, otros desejaban vinganca. E algunos pocos, movidos pela fe, acreditaban que Deus tinha algo mayor planejado. O padre Esteban, que había chorado a ver su capela destruida, caminó firme até o hospital. Él era o mem de Coracao grande, mas também humano, e carregaba dor profunda pela perda do templo que guardaba historias, batismos, promesas e oracoes. Cuando entró no cuarto e viu don Ernesto sentado, respiró fundo. Clara se levantó inmediatamente. Padre, gracias por venir. O padre Esteban asentiu e se aproximó do leito. Don Ernesto levantó os solos, envergonado. Padre, yo. Mas no conseguiu terminar a frase. O sacerdote o observó por longos segundos. Don Ernesto, lo que usted hizo fue un acto muy grave. Quemar una iglesia, quemar un lugar dedicado a Dios y al pueblo. Don Ernesto baixó a cabeza, arrasado, en cuanto lágrimas quentes corrían por su rostro marcado. Lo sé, padre. Y quiero decir algo. No hay excusa. Yo estaba lleno de odio, lleno de dolor. Y tomé la peor decisión de mi vida. O padre de me pasó a frente. Pero Clara me dijo lo que pasó anoche. Oidoso asentiu lentamente. San Judas. Él estuvo aquí, padre. Y no sé por qué, pero me tocó. Me devolvió algo que yo había enterrado hace mucho. ¿La fe? Preguntó o sacerdote suavemente. La esperanza. O ambiente ficou tao silencioso que até o sam das máquinas parecía distante. O primeiro sinal do milagre. No final daquela mana, quando o padre saiu do hospital, algo surpreendente aconteceu do lado de fora. Pessoas comecaram a cercalo, perguntando: Padre, ¿cómo está don Ernesto? ¿Es verdad que despertó? ¿Es verdad que cambió? O padre respiró fundo. Hermanos, lo que pasó con él solo puede llamarse un milagro. Esas palabras correrán como vento pelo povoado. En cuanto hizo, dentro do hospital, don Ernesto pediu algo que ninguém esperaba oír daquele velo ateu. Clara, quiero ver la iglesia. Mi iglesia. Nuestra iglesia, aunque esté en las cenizas. Clara ficó en silencio por algunos segundos. ¿Estás seguro? Hija, necesito pedirle perdón a Dios, pero también a ese lugar, y a la gente que sufrió por mi culpa. E foi então que algo ainda mais impresionante aconteceu. Quando enfermeiros ajudaram don Ernesto a levantar-se para dar alguns passos dentro do quarto, o pequeno de talos deixou atónitos. Seu corpo, antes fraco, curvado e cansado de 8 décadas de vida e mágoa, estaba mais firme, mais estável, como se tivesse recuperado forcas que não possuía há anos. O dos enfermeiros murmurou: Esto no es normal. Clara sabia. O milagre não tinha sido apenas espiritual. Estaba se manifestando no físico también. O renascimento. Ao sentarse novamente na cama, don Ernesto olhou para a janela, onde a luz da mana pasaba suavemente pelas cortinas. Clara, toda mi vida pensé que la oscuridad era más fuerte que la luz. Que yo estaba destinado a morir así, solo, vacío, olvidado. Pero ahora, hay algo dentro de mí. Algo que no tenía hace décadas. Ela sorriu, segurando a mão do pai. ¿Qué es, papá? Paz. Clara fechou os olhos, deixando mais lágrimas caírem. Era a palabra que ela esperou ouvir por toda a sua vida. Aquela mana marcou o inicio de algo extraordinario. Não apenas a cura de velo ateu, mas o renascimento de uma alma que, a pesar de ter se perdido tantas veces, foi encontrada, não pelo fogo que destrói, mas pela luz que restaura. O milagre de San Judas não tinha terminado. Estaba apenas comecando. El mensaje que lo rompió por dentro. La decisión de visitar las ruinas de la iglesia no fue fácil para don Ernesto Valdés, pero algo dentro de él, algo que no sentía desde hacía décadas, le decía que debía hacerlo. No era curiosidad, no era culpa solamente. Era un llamado, un impulso suave, casi sagrado, que le pedía enfrentar su propio pasado, su dolor, sus errores, y mirar de frente aquello que él mismo había reducido a cenizas. Pasado el mediodía,
Clara consiguió que un enfermero y el doctor autorizaran una breve salida supervisada. Nadie protestó. Todos, de alguna manera, intuían que algo especial estaba ocurriendo con aquel hombre de 83 años. El mesmo doutor Ramírez, cético asumido, consiguió impedir. Había algo en don Ernesto que desarmaba cualquier resistencia. A ambulancia levou os dois até a colina onde a pequeña igreja de San Miguel del Valle ficaba. Ao chegar, don Ernesto pediu que parase pouco antes. Quería caminar. Quería sentir cada paso. Quería olar nos solos de sua propia historia. Cuando colocou os pés no chao, uma brisa leve soprou entre as árvores, levantando pouco de poeira que brilaba ao toque da luz do sol. Clara o segurou pelo braco, mas don Ernesto pediu que ela o deixase caminar sozinho. Déjame, hija, necesito hacerlo yo. Ela asentiu, respeitando aquele momento. Os primeiros pasos foram lentos, mas firmes. Era como se cada metro percorrido fosse uma confisa ou silenciosa. Seus sapatos afundavam levemente na terra, e o cheiro de madeira queimada ainda permanecía no ar quando finalmente chegou à entrada da igreja. Don Ernesto parou. O que había sido uma pequena capela branca, con portas de madeira e campanarios simples, agora era apenas esqueleto ennegrecido. As paredes estaban parcialmente de pé, e onde antes había bancos e imagens, agora só restaban cinzas e restos retorcidos de metal. Era escenario de destruicao, e ao mesmo tempo, estranamente, había uma paz silenciosa no ar, como se Deus tivesse colocado manto de misericordia sobre aquele lugar. Clara parou alguns passos atrás, dando espaço ao pai. Don Ernesto olhou ao redor com lágrimas nos olhos. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmurou, con voz trémula. Aquele não era lamento teatral. Era a dor profunda de alguém que despertou tarde demais para a gravidade de seus atos. Ele caminou até o que restava do altar e se ajoelhou, com esforço, mas sem hesitar. Seus joelhos tocaram o chão frio e coberto de cinzas. E então, aconteceu algo que ele jamais esperaria. Enquanto observava os restos queimados do altar, seus olhos pararam em pequeno objeto ennegrecido pela fumaca, parcialmente enterrado sob pedaço de madeira caída. Ele estendeu a mão e puxou com cuidado. O objeto ainda estava quente do sol, mas resistiu inteiro. Quando finalmente o segurou por completo, sua respiração falou. Era a imagem de San Judas Tadeo. Queimada, sim. Escurecida pelo fogo, sim. Mas intacta. Sem rachaduras. Sem partes quebradas. Sem deformacoes. Don Ernesto ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado ao redor. Nenhuma voz conseguia sair de sua boca. Apenas lágrimas escorriam silenciosamente. Clara correu até ele, assustada. «Papá? ¿Qué sucede?» Ele levantou a pequena imagem com as mãos trêmulas. «Hija, mira». Clara se aproximou e, quando seus olhos viram aquilo, levou as mãos à boca, chocada. «Pero, papá, si el fuego arrasó con todo. Hasta el altar se cayó. ¿Cómo puede estar esto así?» Don Ernesto respiró profundamente, tentando encontrar lógica, mas no había. «Clara», dice con dificultad, «él estuvo aquí. Él me visitó en el hospital, y dejó esta señal, para que yo entendiera que no estoy perdido». A brisa voltou a soprar, dessa vez mais forte, como se quisese participar daquele momento. Algumas cinzas dancaram no ar, formando pequenos redemoinhos ao redor dos dois. Don Ernesto segurou a imagem contra o peito. E então, como se inspirado por uma forca invisível, comecou a falar, não com Clara, nem consigo mesmo, mas com Deus. «Señor, toda mi vida te rechacé. Te insulté. Me burlé de aquellos que creían en ti. Destruí esta iglesia, destruí mi corazón, destruí mi alma». A voz dele quebró. «Pero tú no me destruiste a mí. A pesar de lo que hice, me diste una señal. Me diste una oportunidad. Me enviaste a San Judas, a mí. A un viejo terco, orgulloso, ateo». O velo apertou a imagem entre as mãos. «No merezco tu perdón, pero lo necesito. No merezco misericordia, pero la busco. Y si esta imagen resistió al fuego, entonces yo también puedo resistir. Yo también puedo renacer. Yo también puedo cambiar». Clara choraba sem tentar esconder. Aqueles eram os primeiros passos de seu pai rumo ao camino que ela orava há muitos anos. A mensagem que transformou tudo. Foi nesse instante que Don Ernesto sentiu algo no peito, não dor, não peso, mas uma vibração suave, como pequeno toque de luz.
Ele olhou para a imagem e percebeu algo que não havia notado antes. Uma pequena inscrição, quase apagada pela fumaca, mas ainda legível, na base da figura de San Judas. Se aproximou mais, limpou suavemente a fuligem e leu em voz baixa. No temas al fuego. Yo camino contigo. Don Ernesto ficou sem ar. Clara levou as mãos ao rosto. O sol pareceu brilhar mais forte naquele momento. Hija, susurrou, com a voz mais fraca que nunca, este es el mensaje que necesitaba. Toda mi vida tuve miedo. Miedo de amar. Miedo de creer. Miedo de sufrir. El fuego que yo encendí no fue nada comparado con el fuego que llevaba dentro. Ele então respiró fundo, como se tirase de dentro de sí una dor antiga. Pero San Judas me dijo que no temiera, que él camina conmigo, que Dios no me abandonó, aunque yo lo abandoné primero. Aquele foi o momento exacto en que don Ernesto renasceu. Não o milagre físico, não avisao no hospital, mas a mensagem que tocou sua alma quebrada. A mensagem que rompeu suas defesas. A mensagem que o colocou de joelhos. A mensagem que ele deu coragem para pedir perdão. Clara o abracou, e juntos choraram ali, no meio das ruínas. Nas ruínas que agora começavam a se transformar no primeiro altar da nova vida de don Ernesto. Una vida nueva, una alma renacida. El regreso de don Ernesto Valdés al hospital después de visitar las ruinas de la iglesia fue silencioso, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, de renacimiento, de algo que todavía no tenía nombre pero que transformaba el aire alrededor de él. Clara lo observaba de perfil, sentada a su lado en la ambulancia. E não conseguía evitar sorrir. Pela primeira vez en muitos anos, via paz no rosto do pai. Não aquela paz superficial, mas uma paz profunda, de quem finalmente soltou uma carga que carregou por tanto tempo que había esquecido como era viver sem ela. Quando chegaram ao hospital, enfermeiros ajudaram-no a caminar até seu quarto, mas don Ernesto recusou apoio. Puedo solo, disse com firmeza inesperada. E realmente podía. Seus passos eram lentos, sim, mas firmes. Era como se uma forca invisível sustentasse seus joelhos frágeis, como se cada músculo tivesse recebido nova vida. Clara caminhava atrás dele, orgulhosa e emocionada. A mudança que todos percebían. Na ala onde don Ernesto estaba internado, pacientes e funcionarios o viran passar. Alguns sabiam o que ele había feito, e o que había acontecido com ele. Outros apenas sentiam aquela estranha aura ao redor do idoso. Mas todos pararam por um instante, como se algo os chamase a atenção. O Dr. Ramírez, ao velo de pé caminando sozinho, arregalou os olhos. Esto no puede ser. Don Ernesto, ¿cómo logró caminar así después de lo de anoche? Don Ernesto sorrió con calma. Doctor, hay cosas que la medicina no explica. Y no es su culpa. O médico ficou sem palabras, segurando a prancheta con forca, tentando encaixar aquilo dentro da lógica científica. Sus signos están estables, más que estables. Tiene la presión perfecta, el ritmo cardíaco perfecto. Esto no tiene sentido. Don Ernesto colocó a mão no hombro do médico. Tiene sentido, doctor. Solo que no es un sentido que se estudia en libros. O doutor não respondeu. Mas no fundo, algo dentro dele comecou a se mexer. O encontró que se la a transformacao. Cuando chegaram ao quarto, o padre Esteban já estaba lá, sentado, como se tivesse sido guiado até aquele momento preciso. Clara sorriu ao velo. Padre, su visita llega en el momento perfecto. O sacerdote levantouse cuando don Ernesto entrou, observando-o como atencao. Don Ernesto, se le ve diferente. O idoso asentiu e tirou do bolso a pequena imagen de San Judas que había recuperado das cinzas. Entregou-a ao padre Esteban con as mãos trémulas, más firmes. Esto sobrevivió al fuego, padre. Y yo también. O sacerdote olhou a imagen ennegrecida más intacta, e seus olhos marejaram. Es un signo claro. Don Ernesto respiró fundo. Padre, quiero empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Sí, quiero limpiar mi alma. Quiero pedir perdón, no solo a Dios, sino al pueblo. A todos los que herí. Quiero reparar lo que hice, aunque no me quede mucho tiempo. Clara seguró a mão do pai con forca, emocionada. O padre Esteban se aproximó e colocó una mão sobre a cabeza do idoso. Entonces hagamos esto juntos. E ali, naquela pequena e simple sala de hospital, comecou o primeiro ato da nova vida de don Ernesto. O pecado confesado, a alma levantada.
O padre puxo uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Don Ernesto, ¿está listo para hablar con Dios? Más que nunca, padre. Durante máis de 20 minutos, o idoso falou con sinceridade absoluta. Confesou súa raiva acumulada ao longo de décadas. Confesou seu resentimento pela morte da esposa, que o transformou en o mem amargo. Confesou seu odio pela fe que ele vía nos outros, porque não conseguía encontrar en si mesmo. Confesou que queimou a igreja acreditando que estaba apagando súa dor, quando na verdade estaba afundando ainda máis nela. E o padre o ouviu tudo, con paciencia e misericordia. Cuando don Ernesto terminou, parecía máis leve que nunca. O sacerdote entao disse: Don Ernesto Valdés, Dios ya conocía cada una de estas cosas, pero quería escuchar que usted estaba listo para soltarlas. Y créame, usted nunca estuvo solo. O idoso chorou silenciosamente, nao de culpa, mas de profunda libertacao. Coracao renovado. As horas pasaram, ao final da tarde, don Ernesto estaba sentado na cama, olando pela janela. A luz dourada do pôr do sol iluminaba seu rosto, e Clara percebeu algo curioso. Seu pai parecía máis joven. Não físicamente, mas no espírito. Papá, te ves tan humano? Brincou ele, sorrindo. Clara riu entre lágrimas. No, te ves en paz. Porque lo estoy, hija. Porque por primera vez en décadas, ya no peleo contra Dios, ni contra mí mismo. Os dois ficarán en silencio por alguns instantes, apreciando aquele momento raro e precioso. Entao don Ernesto dice algo que Clara nunca esquecería. Hija, quiero ayudar a reconstruir la iglesia. ¿Tú? ¿A tus 83 años? Sí. Aunque sea cargando un ladrillo, aunque sea barriendo el polvo. No quiero irme de este mundo dejando destrucción. Quiero irme dejando algo bueno. Clara aseguró su amao con forca. Papá, eso será un honor para todos nosotros. O primeiro sinal da nova vida. Mais tarde, cuando Clara foi á cafetería a buscar algo para comer, don Ernesto ficou sozinho no quarto. E foi nese breve instante de silencio que ele sentiu novamente aquela presença suave. Não tão intensa como no hospital na noite anterior, nem tão física quanto na imagen encontrada nas ruínas. Era algo dentro de seu coracao. Uma voz que não era ouvida como os ouvidos, mas sentida na alma. Camina. No estás solo. Don Ernesto sorriu. Não era imaginacao. Ele sabia. San Judas estaba ali. A fe estaba ali. A nova vida estaba apenas comecando. Mensaje final para tu corazón. El silencio volvió a apoderarse del pequeño pueblo de Santa Esperanza, pero esta vez no era un silencio de miedo, ni de incertidumbre, era un silencio de reverencia, de agradecimiento, de profunda humildad ante lo que todos habían presenciado con sus propios ojos. El milagro de San Judas Tadeo no solo había salvado la vida de un anciano que había perdido toda esperanza. Aquel milagro había despertado un pueblo entero. Había renovado la fe de jóvenes, adultos y ancianos. Había hecho comprender a muchos que, incluso cuando el ser humano se aleja, Dios nunca abandona, nunca se cansa de esperar, nunca deja de amar. A la entrada de la iglesia reconstruida, don Ernesto ahora se sentaba cada mañana en uno de los bancos de madera nuevos, con su bastón apoyado a un costado y su mirada serena. Las arrugas de su rostro ya no mostraban dureza ni rebeldía, ahora reflejaban paz. Una paz que solo se encuentra cuando el alma deja de pelear contra Dios y finalmente se rinde en sus brazos. A veces, los niños del pueblo se acercaban para escucharlo contar su historia. Nunca pensé que Dios fuera a mirarme después de lo que hice, decía con la voz entrecortada. Pero entendí algo, Dios no mira lo que fuimos, mira lo que todavía podemos llegar a ser. La gente se emocionaba al escucharlo. Y muchos, al mirarlo caminar lentamente por las calles, sabían que estaban viendo un testimonio vivo de lo que puede suceder cuando un corazón endurecido es tocado por el poder de lo divino. El padre Miguel, por su parte, nunca olvidó aquella noche. Cada vez que contaba lo sucedido, repetía la misma frase. No fui yo, no fue el fuego, no fue el destino. Fue San Judas. Él intercedió cuando nadie más podía hacerlo. Y así, la historia de don Ernesto dejó de ser una tragedia para convertirse en un mensaje eterno. Un mensaje para los que se sienten lejos de Dios. Para los que creen que ya no merecen perdón. Para los que cargan culpas y heridas tan profundas que creen que ni el cielo podría tocarlas. Este es tu mensaje hoy. Si un hombre de 83 años, que quemó una iglesia, que negó a Dios, que insultó todo lo sagrado, pudo encontrar perdón, pudo experimentar un milagro, pudo sentir el abrazo de un santo. ¿Por qué tú no?
No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas puertas hayas cerrado, cuántas veces hayas dicho ya no creo en nada. Dios sigue buscándote. San Judas sigue intercediendo por ti. Y tu historia todavía puede ser transformada. Porque el mismo Dios que levantó a don Ernesto es el Dios que hoy quiere levantarte a ti. Cierra los ojos por un momento y escucha en el silencio de tu alma ese llamado suave, pero poderoso. Ese susurro que dice: aún no es tarde. Vuelve. Yo todavía te espero. Y que este mensaje quede grabado para siempre en tu corazón. Ningún corazón está demasiado roto como para que Dios no pueda sanarlo. Ninguna vida está demasiado perdida como para que San Judas no pueda interceder por ella. Ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios.